Antes del periodo de presidencia de Plutarco Elías Calles, su antecesor en el poder ejecutivo fue el señor Álvaro Obregón, un sonorense de escasos recursos con una visión algo radical. Álvaro Obregón, después del interinato de Adolfo de la Huerta, llegó al poder y durante su periodo de mandato hizo grandísimas aportaciones que se conservan en el México actual, como la creación de la Secretaría de Educación Pública o por sus siglas abreviadas SEP, impulsada por José Vasconcelos. Pero volvamos a las aportaciones del mandato de Obregón. Analizando también, se creó la CROM, Comisión Regional de Obreros Mexicanos, con el fin específico de que los obreros se sintieran apoyados. Así por método ideológico permitir la industrialización del país, que es una idea venidera desde la etapa de Carranza. Regresando a la SEP, que es uno de los aportes más conservados en la actualidad y con raíces interesantes, la SEP se crea con el igualitario fin de la CROM, por medio de la educación desde edades muy prematuras, inculcar a los jóvenes los métodos o principios de industrialización. Recordemos que esto todavía es la ideología de Carranza. Esos sus inicios y propósitos en ese entonces. Sin embargo, al México contemporáneo pertenece a esta institución. La SEP es un pilar importante, pues mediante el poder ideológico puede modificar la historia por medio de sus docentes y permitir cantidad de maldades a los políticos, por sencillo que nos suene. Vasconcelos presentaba la idea como la dependencia federal con propósito de civilizar a todos los rincones del país. En el mandato de Álvaro Obregón se firman los tratados de Bucareli, que prácticamente consistían en la incapacitación de México para surgir industrialmente solo y crecer como potencia, sino que nos sujeta a la nación estadounidense. Demasiados beneficios a los gringos como no verse afectada la posesión de bienes inmuebles a los de descendencia estadounidense o a la obligación de no extraer gas o petróleo por parte de México y donde la nación se comprometía a pagarle a esto si se aplicaba el artículo número 27. Todo esto solo frena el crecimiento del país. Ahora voy comprendiendo la típica frase coloquial, por eso estamos como estamos. Tratando de decorarlos, hace aproximadamente 2 décadas, Carlos Salinas de Gortari firmaría el TLC, o Tratados de Libre Comercio. Al acordarse la firma cada 50 años, me es difícil pensar en la verdadera potencialización futura de México. Las maniobras de Estados Unidos, alejando un poco de contexto, también se pueden ver en la primera revolución mexicana y única. En esta revolución cada vez es más latente la pregunta: ¿realmente la guerra civil estalló aquí en México o fue considerada por causas gringas? Para concluir, y citando los tratados de Bucareli, consisten en esto: se crea una nueva división de trabajo, nosotros trabajamos y ellos piensan. Esto es, la formación de los cuadros de toma de decisión se forman allá, acá solo se formará la mano de obra semicalificada y salarios de esclavo. Un control tal vez no tan notorio ni militarizado, pero me atrevo a decir que somos en el fondo un país controlado y a los pies de una potencia que difunde la protección de la paz y democracia global, pero que en realidad difunde más miedo y conflictos. En algunas de las aportaciones, Obregón también devuelve bancos incautados por Carranza y crea la Comisión Nacional Bancaria, cuya existencia aún es vigente. Un ministro acuerda la privatización de ferrocarriles nacionales, intenta regular la deuda extranjera y por esto disminuyen los hidrocarburos. El aspecto económico es dañado pero intenta taparlo de alguna manera. También reduce el ejército a aproximadamente 60.000 efectivos. En el aspecto social, Álvaro tenía a su lado a los obreros por la creación de la CROM, que les daba ciertos beneficios. Adolfo de la Huerta intenta rebelión, pero es opacado por Obregón. Respecto a lo político, Álvaro firmó su sentencia en la conciencia histórica de México con la fatídica firma de los tratados de Bucareli. Sin embargo, él buscaba el reconocimiento del país extranjero, lo cual no lo justifica personalmente. Entre otras cosas, quiso mantener el soporte político en la Constitución de 1917 que actualmente nos rige. Finalmente, Calles es el autor intelectual de su muerte y es su predecesor que pasa por la guerra cristera de después. En mis conclusiones, gran parte de instituciones que hoy en México son importantes se crean después de la Revolución y tienen grandes años de existencia. Sin embargo, el problema de una falta de organización, como el caudillismo y caciquismo, llevan a México a la ruina, y una constante deuda externa que nos impide la libre expresión de desarrollo de la que tanto se habla, y es verdad, tanto nos hace falta. Tal vez algún día, toda la conciencia histórica despierte a México y llegue al poder alguien apto, alguien que administre los trozos tirados de la patria que tantos recursos, que me gustaría creer, aún tenemos.